Ya han salido las reviews del MacBook Neo y la buena noticia es que no hay novedades. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura digital y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2026 y este es el capítulo 2931. Weekly es el podcast privado para los oyentes de Emilcar Daily que quieren más información cercana sobre Apple y la actualidad tecnológica, más herramientas de productividad, más experimentos domóticos y una comunidad privada de personas con tus mismos intereses. Entra en emilcar.fm/weekly y únete por apenas 5 euros al mes eligiendo el plan anual para recibir cada viernes un nuevo capítulo que puedes escuchar en cualquier aplicación de podcasts. Es curioso hablar hoy de este equipo, un equipo que yo estaré recogiendo en el Apple Store de Nueva Condomina, a lo mejor mientras tú escuchas esto. Yo lo voy a recoger en torno a las 7 de la tarde, no sé cuándo vas a escuchar esto, deberías de escucharlo a primera hora de la mañana, hora española peninsular, incluso aunque estés en otro horario, deberías de levantarte para escucharlo ahí y hacerlo con la mayor parte de la comunidad de oyentes. Bueno, tonterías aparte, tampoco voy a poder yo hablar muy pronto del equipo, como ya he comentado. Mi intención es desde el primer momento usarlo como mi equipo y pues de esa forma probar su desempeño en las cosas que yo tengo que hacer en el día a día, sobre todo ver el tema de la pantalla, pero no ya porque yo aspire a quedarme ese equipo para mí, sino porque para mí va a ser una prueba para, como ya comenté, ver si puedo hacer un downgrade y dejar de usar un MacBook Pro para pasar de usar un MacBook Air. Si hago el cambio o no lo hago, si lo hago ahora o no lo hago, etcétera, será, digamos, una segunda toma de decisión, pero lo primero es ver, teniendo este equipo que es lo más aproximado en cuanto a algunas de sus características a un MacBook Air, bueno, mucho menos potente, ver cómo me desempeño y tener una primera prueba. Como decía, es raro hablar de esto, pero yo tampoco voy a poder hablar. Seguramente en los podcasts del viernes, en el Daily Premium o en el Weekly, o a lo mejor en Weekly el viernes y en el Daily Premium del lunes, ya puedo contar algunas impresiones. Bueno, ya veremos cómo lo organizo esto, pero ahora lo que sí tenemos son las reviews de la prensa estadounidense, ¿no? Y, bueno, recogen varios puntos clave, en muchos de ellos coinciden, y son realmente, como digo en la entradilla, son cosas que no son nuevas, que no nos cambian el punto de vista del equipo, y eso es increíblemente positivo, ¿no? Todas pues dicen obviedades que también se dijeron cuando se presentó el equipo, ¿no? Que es el más barato, tiene un chip A18 Pro, vale, muy bien. Y aquí vienen las cosas, ¿no? Dice que el rendimiento single core de este A18 Pro obtiene resultados que están entre el M3 y el M4. Y el rendimiento multicore se queda al nivel de un MacBook M1. Vamos a ver esto qué significa realmente, porque el rendimiento single core y el rendimiento multicore, dices tú, pues qué bien, pero no sabemos realmente qué es lo que ocurre, ¿no? Algunos de los reviewers intentan subrayar todo esto diciendo que el equipo funciona muy bien en tareas ligeras como la navegación web, trabajo con documentos y productividad básica, pero esto de los cores va un poco más allá, ¿no? Porque a mí me gustaría una explicación sencilla para yo saber las cosas que yo hago si usan un solo core o usan varios, pero es que no es tan sencillo. Por ejemplo, podríamos pensar que una actuación secuencial, como por ejemplo puede ser editar un podcast, pues es single core. Y efectivamente, cuando yo acabe este podcast y yo, venga, mueve el audio, corto aquí, esta tos la quito. No, mentira, que ya sabéis que no quito las toses. Ahora normalizo un poco el audio. Ahora le pongo tal. Todo eso evidentemente es single core. Es decir, de normal, en el funcionamiento normal del equipo, en encenderlo, abrir los menús, todo ese tipo de historias, no notas diferencia con equipos actuales. El tema está en cuando te pones a hacer cosas que ya requieren multicore. Y multicore en mi caso, por ejemplo, sería exportar el podcast una vez que he terminado, ¿vale? Eso sería una cuestión. Pero también hay procedimientos que pueden requerir el uso de muchos cores, ¿vale? Porque depende mucho de cómo se ha programado la aplicación y de qué es lo que está haciendo la aplicación que en ese momento estás usando. Un mismo navegador
por ejemplo, un Safari o un Atlas o un Google Chrome puede estar usando multicore pues porque tiene varias pestañas abiertas y tiene varios negocios generándose en varias pestañas y puede estar ahí usando varias cosas. Por eso muchas veces la gente en la review dice que para tareas sencillas se refieren a ese tipo de tareas, digamos, secuenciales. En el momento en que el equipo intenta hacer más cosas a la vez, pues sí le vas a notar más la diferencia. Pero ojo, single core entre un M3 y un M4. Pero es que multicore estamos hablando de un M1. Un M1 que es uno de los ordenadores más alabados que yo he conocido en los últimos tiempos. Todo aquel que tiene un MacBook Air M1, que tiene un Mac Mini M1, o sea, quien tiene un M1 tiene un tesoro. Todo el mundo habla de lo bien que funcionan esos equipos, de lo bien que rinden todavía en estos momentos y de lo fantásticos que son. Entonces, si yo me voy a comprar hoy un equipo a este precio y me estás diciendo que rinde como el M1, ¿dónde tengo que firmar? Bueno, no tengo que firmar, no. Ya sé dónde tengo que firmar, que ya he firmado. Pero me refiero que en este sentido ya esperábamos que fuera muy bueno, pero las pruebas que han hecho ya nos confirman que el rendimiento es muy bueno. ¿Los 8 GB de RAM? Pues depende. Depende de para dónde quieres tirar. Me decía Vidal Pascual en el Discord de Weekly que no me lo lleva al trabajo, porque en cuanto abra Microsoft Teams, los 8 GB de RAM vuelan, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los analistas consideran que es suficiente. Hay alguno que habla de que hay que usar el equipo con inteligencia. Yo en estos momentos, por ejemplo, tengo Atlas, que es mi navegador, ChatGPT Atlas, con chorrocientas mil pestañas abiertas. Y Atlas, como buen navegador basado en Google Chrome, quiere toda la RAM para él. No se corta un pelo. Tengo un montón de aplicaciones en la barra de menús, aplicaciones corriendo por detrás. Tengo ahora mismo, porque sí, abierto el correo electrónico. Lo cierro. Venga, Microsoft Teams, ¿qué hace Microsoft Teams abierto a estas horas del día en mi ordenador? También lo cierro, no pasa nada. ¿Vale? Pero que generalmente yo no me suelo preocupar de eso hasta que de pronto aparece Clima y Mac 10 y me dice, oye, que estas aplicaciones están consumiendo mucha memoria, las cerramos o qué es lo que ocurre, ¿no? Pues teóricamente, aunque todo el mundo ha dicho en las pruebas que han hecho en muy pocas horas que no hay ningún problema con la RAM, pero lo normal es que lo notemos, jolín. Quiero decir, si no voy a notar la diferencia entre 16 y 8 GB de RAM, pues apaga y vámonos. Entonces, bueno, pues como digo todo esto, ¿qué es lo que te lleva a ver? Un equipo más lento en situaciones límite, en situaciones exigentes, pero es que si te has comprado este ordenador, no vas a tener situaciones exigentes. Cierto, RAM limitada, almacenamiento limitado. Una vez más, son todo lecciones que están en el menú, no son ninguna sorpresa. Hay cosas que, por ejemplo, que sí han sorprendido agradablemente y es la calidad de construcción, porque cuando tú piensas en Apple y piensas en barato, piensas, veremos a ver qué me entregan. Pero también tenemos que recordar que Steve Jobs, cuando en muchas ocasiones les sugerían poner a la venta portátiles baratos, decía, lo siento, pero es que en Apple no vendemos mierda, básicamente, ¿no? Entonces, pues, por algún sitio tienen que recortar. Pero la calidad de construcción del aluminio, la pantalla, incluso los altavoces, que son 2 rayas en el borde de la carcasa, reciben comentarios muy positivos y mantienen el nivel esperado en un producto de Apple. La autonomía, hay por ahí una prueba que dice que ronda las 13 horas y media en navegación web continua. Vale, pues si alguna vez necesito estar navegando por internet de forma continua durante 13 horas, ya sé que con un equipo de estos cargado hasta el tope puedo hacerlo. Y en general, una relación calidad-precio muy alta. Esa es la sensación que tienen todos los que han hecho la revisión de este equipo. Yo, de todas las reviews que he visto, me quedo con 2 detalles. Hay una que yo me la preguntaba porque nos dijeron cuál era el ancho de memoria de la RAM en su momento, ¿no? Ya vimos que el ancho de memoria de la RAM era más o menos la mitad del ancho de memoria de un MacBook Air. Pero no nos habían dicho nada del SSD. Entonces Diverge ha hecho una comparación y ha visto que la velocidad de escritura y de lectura es básicamente la misma, es decir, 1,73 de lectura megas por segundo y 1,68 megas por segundo de escritura, y la compara con otros equipos. Por ejemplo, la compara con un MacBook Air M1, que tiene el doble, básicamente, ¿vale? 3,4 y 3,2 respectivamente de escritura y de lectura. Lo compara, es un MacBook Air M1. Con un MacBook Air M5, apaga y vámonos, ¿no? Con el disco de 1 tera, 7,04 megas de lectura, 7,48 megas de escritura. Y un MacBook Pro M5 ya no hablamos de megas, sino de gigas. Bien.
efectivamente, por algún lado se tiene que ahorrar. Eso está muy claro, ¿no? Yo tengo la idea, y no lo he visto, ahora que lo pienso, lo tendría que buscar, si alguien ha hecho test de velocidad, pero no con el MacBook Neo de 256, sino con el de 512. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando montan los SSD en 2 chips y no en uno, las velocidades son superiores. Como ese es el equipo que yo voy a coger, yo mismo haré las pruebas y te lo comentaré en algún podcast futuro. Pero hay una cosa muy clara con respecto a esto, y pone el dedo en la llaga MacRumors cuando dice, y te lo voy a leer literalmente, que con velocidades más lentas de SSD, transferir archivos hacia el MacBook Neo o desde el MacBook Neo te va a llevar más tiempo. Pero no es un problema para muchos usuarios. Incluso un archivo grande de 100 gigas puede tener una transferencia de en un minuto en un MacBook Neo en vez de 30 segundos en un MacBook Air o 7 u 8 segundos en el último MacBook Pro. Que a lo mejor si tú estás transfiriendo un archivo de 100 gigas, a lo mejor, un MacBook Neo no es lo que te compras, porque es que el SSD tiene 256 gigas. Entonces, una vez más, yo creo que los reviewers hacen bien en poner negro sobre blanco todos estos valores, pero una vez más son cuestiones que no afectan al equipo tal y como está definido, que está muy claramente definido. ¿No? Muchas veces nos quejamos, es que este equipo no sabemos si sube o baja. No, este está claro por dónde va. La review que más me ha gustado, no es demasiado técnica, pero me ha gustado muchísimo, es la de Six Color, la de Jason Snell. Seguramente porque acompaña su review con unas fotos fantásticas del portátil metido en un frutero con un limón y unas cuantas naranjas, y otro chulísimo en su huerto, en lo que parece ser un limonero, con el color citrus, o citro, no me acuerdo cómo se llama, y el limón puesto encima, un limón. O sea, chulísimo ese color. Yo sé que luego, por mucho que se haya esforzado Jason Snell en salir de su huerto a hacer la foto, no es lo mismo el color cuando tú lo tienes en la mano que cuando lo ves en la foto, pero desde luego, si esta foto de Jason Snell vende ordenadores amarillos, ¿no? Y es una review que, como digo, pues sí, tiene sus aportes técnicos. Aquí, por ejemplo, le pone cifras al rendimiento single core y multicore. Pone aquí una tabla bastante apañada para que veas cómo queda el equipo. Habla mucho, también habla de los puertos USB. Es decir, es una review extensa que te recomiendo que leas en sixcolors.com. Pero también es una revisión un poco con el corazón, ¿vale? Porque Jason Snell, o sea, cuando Jason Snell empezó a cubrir la información sobre Apple, la manzana no llevaba el bocado, se lo dieron después. O sea, que este tío lleva aquí más tiempo que la puerta. Y hace muchos comentarios que me gustan mucho, ¿no? Sobre el tipo de usuario que va a usar este ordenador, el recorrido, cómo hemos llegado hasta aquí, qué equipos ha habido antes que costaban menos. Ha recordado el Mac Mini inicial por $499, pero que le tenías tú que poner el teclado, el ratón y la pantalla y todo ese tipo de historias. Hace comentarios muy livianos sobre cosas que está claro que importan lo justo. Dice, el MacBook Neo, dice, por ejemplo, te leo textualmente, no tiene la cámara último modelo de Apple de 12 pulgadas, ¿no? La webcam con Center Stage, sino una cámara antigua de 1080p que no tiene Center Stage. Se ve bien, pero sobre todo lo lacónico del inglés. It looks fine, ¿no? De la misma forma que las cámaras de los viejos MacBook Air y iMac were fine, estaban bien, hacen el trabajo y es comprensible o es entendible por qué Apple se ha ahorrado algún dinero aquí. Y hace un trabajo muy bueno, no lo hace de forma muy secuencial, es decir, no son guiones puestos ahí en el artículo, clac, 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 pero va contando cómo con esta decisión, con esta otra decisión, con esto de aquí, con esto de allá, Apple va ahorrando costes. Y dice una cosa muy interesante, ¿vale? Recordemos un evento nivel iPhone, ¿no? Por favor, en las tiendas, despedidos de vuestras mujeres, despedidos de vuestros esposos, despedidos de vuestros hijos y de vuestros padres, porque aquí vamos a estar vendiendo ordenadores hasta no sé a qué hora. Dice que, bueno, después de cantar todas las excelencias, ya en los últimos párrafos, dice que todo esto no convierte al MacBook Neo en un Chromebook killer, porque entiende, supongo que con todo el filtro de Estados Unidos, que el mercado de la educación es dinámico y mucho más complejo que simplemente aparece un nuevo equipo y lo compramos, ¿no? Pero que sí pone a Apple en buenas condiciones frente a los PCs, a los portátiles PCs de precio bajo,
contra los cuales antes simplemente pues no podía competir. Pero que no nos equivoquemos, y esto lo dice durante todo el artículo, que el MacBook Neo es un Mac. Y tú la sensación que tienes es de un Mac. No un Mac infantil, no un Mac reducido, no un Mac de mentira, no. Es un Mac. Y es un ordenador perfectamente funcional que corre macOS sin ningún tipo de problema, con lo cual entiende que va a cumplir sus cometidos fantásticamente y que le va a servir a Apple seguramente para introducir más Macs en los hogares. Recuerda Jason Snell que en algunos trimestres Apple dice que la mitad de los Mac que ha vendido eran para gente que no tenía ningún Mac en casa. Y bueno, seguramente este equipo va a fortalecer esta idea y este impulso de Apple de que, bueno, sí, los iPhone están muy bien, pero no nos olvidemos que aquí estamos para vender ordenadores. Me gustaría que Apple al menos no se olvidara de eso. Y voy a cortar ya porque todavía no tengo el ordenador y estoy aquí entusiasmado contándote lo que otros han dicho. Llevamos ya 16 minutos y hay que dejarlo ya. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm/weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un estupendo miércoles. Un saludo y hasta mañana.